Buenos días una vez más, hermanos. El Señor les guarde, el Señor les bendiga. Es bueno que podamos estar aquí juntos otra vez. Es bueno que podamos, entre todos, elevar nuestra adoración al Señor. Orar juntos, escuchar la palabra juntos, adorarle como Él lo merece. Sé que ha sido siempre un poco diferente de como eran antes del año pasado nuestros servicios, pero en esencia hemos estado aquí haciendo lo que siempre hemos hecho, adorar a nuestro Dios. Hoy he estado escuchando, la semana pasada escuchaba el mensaje del pastor que se publicó por el grupo de WhatsApp y escuchando algunas cosas hoy, las acciones de gracia. Ya yo había visto por las redes sociales algo que comentó el pastor ayer, no sé cuándo realmente fue el Día Internacional de la Familia. Y me resulta irónico, porque es un día tan celebrado en las redes sociales. Si ustedes se fijan, yo me enteré fue por eso, porque estuve revisando en Facebook y revisando en Instagram y veía mucha gente publicando cosas acerca del Día Internacional de la Familia. Pero es irónico, y digo que es irónico porque nunca como en este tiempo el mundo se ha empeñado en destruir a la familia. Y la pregunta surge, ¿sabrán qué es lo que están celebrando con ese día? ¿Lo entenderán? Justamente por esos mismos medios es que vemos los ataques más enconados contra lo que nosotros entendemos que es la familia, tal como el Señor la diseñó. Hoy quiero hablar de qué estamos construyendo. Hoy quiero hablar de cómo lo estamos construyendo. Hoy quiero hablar de cuál es el fundamento sobre el que estamos construyendo. Yo no sé si usted se ha parado a pensar, todas las edificaciones, las casas, parece que estuvieran quietas, que no estuviera sucediendo nada a nuestro alrededor. Uno va y viene, pongamos por ejemplo este edificio, viene este domingo, ve las paredes, ve el techo, quizá ve una que otra columna, se va y vuelve el siguiente domingo y ve las mismas paredes, quizá el techo, las columnas, y todo igual. Quizá un poquito de desgaste aquí, otro poquito de desgaste allá. Pero si nos ponemos a pensar a nuestro alrededor en este momento, están sucediendo muchísimas cosas que permiten que este techo no se nos venga encima, que las paredes no se caigan, que el templo no se hunda. El techo descansa sobre vigas y columnas. Si usted recoge todas esas láminas de zinc y nada más las láminas de zinc y las monta una arriba de otra, yo no sé cuánto pesará eso, pero debe tener un peso importante. Y eso todo lo está transmitiendo a las vigas, a las columnas del templo. Pero esas columnas están además sosteniendo quizá el peso de las paredes, transmitiendo el peso que les cae a ellas del techo hacia las otras vigas que están a nivel del piso. Y esas vigas transmiten todo ese peso a las fundaciones del edificio. Y las fundaciones del edificio transmiten todo ese peso, todas esas fuerzas al terreno sobre el que está edificada la casa. Pensamos que no sucede nada, pero está sucediendo un montón de maravillas a nuestro alrededor mientras estamos hablando, en silencio, de forma invisible. Así fue como lo diseñó el Señor. No digo la casa, digo la interacción de todas esas fuerzas. Y hay que preguntarse si nuestras familias, así como la casa, el ingeniero tomó en cuenta el diseño de Dios para construir. Aunque el ingeniero no cree en Dios, tenemos que estar claros que tomó en cuenta el diseño de Dios, de todas las cosas para construir. Y pregunto si nosotros, que creemos en Dios y le adoramos, estamos tomando en cuenta el diseño de Dios para construir nuestros hogares. El texto de hoy, Mateo 7, versículos del 24 al 27, dice así: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa,
y cayó, y fue grande su ruina. Cuando el Señor dice, cualquiera que me oye estas palabras, la primera pregunta que tendría que venir a nuestra mente es, ¿cuáles palabras? Y este texto está al final de una sección del libro de Mateo que comúnmente conocemos como el Sermón del Monte. El Señor había empezado a anunciar el reino de los cielos y este sermón tiene mucho que ver con eso. Lamentablemente, en repetidas ocasiones se ha malinterpretado y ya vamos a ver por qué. Si usted se fija, el Sermón del Monte es un código, una reinterpretación más profunda de la ley. Podemos rastrear muchas de las cosas que el Señor nos dijo en el sermón hasta la ley de Moisés. Y vemos cómo el Señor da una interpretación real y correcta, muy distante de la que daban los escribas en aquel momento a la ley de Dios. Un día el Señor volverá para cumplir todas las promesas que han sido profetizadas, que han sido hechas al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y Él va a reinar sobre la tierra. Esto que el Señor nos ha dejado en el Sermón del Monte, digamos que es la constitución de ese reino en un futuro. Digamos que es la ley o un compendio de la ley que regirá en aquel momento en la tierra. Sin embargo, esto no hace que estos textos sean menos aplicables a la iglesia hoy. Si nos damos cuenta, el Sermón del Monte, desde que lo empezamos a leer en el capítulo 5 hasta el capítulo 7, nos muestra un cuadro inigualable de la justicia de Dios, de lo que Dios espera, de lo que Dios demanda. Y hay una serie de principios espirituales en el sermón que podemos encontrar cuando lo estudiamos con corazón sincero y que podemos aprender y aplicar en nuestras vidas como cristianos. Digo todo esto porque como en todas las cosas de la vida hay extremos. Hay gente que te va a decir, no, bueno, mira, en el Sermón del Monte está todo el Evangelio. Yo vivo mi vida por lo que dice el Sermón del Monte. Y hay gente que se va hasta más extremos y saca pedacitos del Sermón del Monte y dice, esta es la religión verdadera. Y están equivocados. Pero hay otro extremo que dice, no, el Sermón del Monte es solamente para un evento futuro, nosotros no tenemos que mirar allí. Y también están equivocados. El Sermón del Monte muestra, como ya decía, la justicia de Dios, lo que le agrada, su estándar de conducta, de vida para sus siervos, indistintamente la época y el tiempo. Pero ¿qué nos dice esta parte del Evangelio de Mateo acerca de Dios? Bueno, ya decíamos que nos muestra su justicia, la profundidad, lo infinito, lo incomprensible para nosotros de su justicia y el nivel del estándar que realmente está pidiendo de nosotros. Nos está mostrando cuán santo, cuán justo, cuán recto, cuán bueno y benevolente es nuestro Dios. ¿Y qué nos dice acerca de nosotros, los hombres, los seres humanos? Si somos sinceros, tenemos que reconocer que está apuntando directamente y con todos los reflectores sobre nuestra incapacidad. Porque yo personalmente no puedo avanzar un versículo sin encontrarme con un problema que tiene mi nombre por todos lados. Por ejemplo, cuando dice, yo os digo que incluso aquel que se enoje contra su hermano, le diga fatuo en su corazón, y tengo que cerrar mi boca y bajar mis ojos, porque muchas veces ese es Reinaldo. Y cuando sigo adelante y pienso y me encuentro y todo aquel que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, tengo que bajar mi cabeza en ocasiones y decir, hay veces en que ese es Reinaldo. Entonces el Sermón del Monte está mostrando nuestra incapacidad para estar a la altura del Dios que nos ha salvado. Está mostrando la desesperada condición del ser humano sin Cristo y sin Dios. ¿Y qué nos dice el sermón acerca de Cristo, aquel que lo promulgó, aquel que lo predicó? Bueno, nos está mostrando la perfecta vida que Él, como Dios, hombre, vivió. Su vida, Él no es como nosotros, en el sentido de que yo puedo pararme aquí y decir muchas cosas y al bajarme puedo hacer muchas cosas muy distintas.
Pero el Señor habló e hizo todo lo que predicó. Así como hablaba, así vivió una vida perfecta. Y muchos a lo mejor dirán, bueno, pero esa es nuestra esperanza. No, esa es realmente la cereza que se puso sobre el pastel de nuestra culpa. Porque sí hubo un hombre que caminó sobre la tierra y vivió como Dios manda, cumpliendo cada una de las cosas que conforman la voluntad de nuestro Dios para nosotros. Ese es en realidad el Sermón del Monte. Y otra cosa más, usted puede leer el Sermón del Monte desde que comienza hasta que termina. Y usted encontrará muchas cosas que apuntan a Cristo, muchas cosas que apuntan a nuestra necesidad, muchas cosas que apuntan a que debe haber algo más, pero no encontrará el Evangelio en el Sermón del Monte. No como lo vemos, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Donde Pablo le dice a aquellos que les está escribiendo que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura y que resucitó al tercer día, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No lo encontramos allí. ¿Por qué? Porque esta gente estaba escuchando esa predicación, ese sermón, antes de que Cristo fuera a la cruz e hiciera una realidad la salvación, e hiciera una realidad el Evangelio de gracia que hoy nos es predicado, que hoy a nosotros nos ha salvado. Digo todo esto para ponernos en el contexto adecuado. ¿Cómo estaban escuchando ellos este sermón? Y quiero cerrar un poquito el embudo, llegando hasta el pasaje que nos ocupa hoy, la parábola de los dos cimientos. Lo que nos está diciendo allí el Señor es que de una u otra manera todos estamos construyendo algo. Todos estamos edificando algo. Lo que construimos o permanece o cae, o se mantiene o se desvanece. En el contexto de lo que estamos hablando, lo que les está diciendo es, ustedes están construyendo algo. Quieren que eso permanezca para cuando el reino inicie, para cuando yo establezca el reino, para cuando el reino de los cielos esté aquí en Sión. Bueno, háganlo de esta manera. Si no les importa eso, entonces háganlo de cualquier otra manera. En el contexto de aquellos judíos, de aquellos israelitas que estaban escuchando el sermón, eso era lo que les estaba diciendo. Cualquier cosa que ustedes no construyan conforme a esto que yo les estoy mandando, cualquier cosa que ustedes hagan basados en la desobediencia a estas palabras, va a ser destruida. Y muy probablemente, a lo mejor ni siquiera debería decir muy probablemente, sino que muy seguramente ustedes no entrarán al reino. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo debemos construir? Y las palabras son claritas. En la parábola de los dos cimientos, lo que el Señor dice, el que me oye estas palabras y las hace. Si vamos unos versículos atrás, verso 21, en el mismo capítulo de Mateo, leemos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Si nos damos cuenta, el Señor está cerrando este sermón diciéndonos lo que debemos hacer, diciéndonos lo que debemos hacer, pero lo que no nos dice es cómo será posible que lo hagamos, o eso pareciera. Y es que estos 3 capítulos de Mateo, el Sermón del Monte, como ya decíamos, es un código de conducta para personas que ya son súbditos del reino, que ya están en una relación correcta y adecuada con Dios. No es el Evangelio, en el sentido de que nadie se va a salvar obedeciendo el Sermón del Monte. Sería una tragedia que yo hoy les dijera a ustedes, el que obedezca todas estas cosas va a ser salvo, y que salgan ustedes a predicarle a un inconverso y decirle eso. Sería una tragedia que yo les dijera eso, que yo predicara eso hoy. Pero ¿qué nos está diciendo el Señor en estos últimos versos del sermón? ¿Qué está comparando aquí? Aquí hay una comparación interesante de observar. Él compara a dos hombres que en algunas cosas son similares, en el sentido de que los dos están construyendo algo.
Los dos han escuchado la palabra de Jesús, lo que ha predicado. Los dos enfrentaron lluvias, ríos, vientos, catástrofes. Pero hay cosas en las que estos dos hombres difieren. Lo primero es que el Señor dice que uno obedece las palabras que escuchó y el otro no. También dice acerca del que obedece que le comparará a un hombre prudente, un hombre sabio, y al que no las obedece le comparará a un hombre insensato, necio. También hay otras diferencias acá, y es sobre la elección del terreno sobre el que construyeron. El que obedece, el Señor le compara con un hombre que decidió construir sobre la roca, sobre terreno firme. Y el que no obedece, el Señor le compara con un hombre que escogió construir sobre la arena. Y la última diferencia que vemos acá es que cuando vinieron las tempestades, la lluvia, los vientos, una casa cayó y otra casa permaneció. Y yo me pregunto, ¿qué será la roca y qué será la arena? ¿A qué se está refiriendo el Señor aquí? Si se dan cuenta, la única cosa que no está dependiendo de los dos hombres es el terreno. Ellos no construyen el piso donde están levantando sus casas. Ellos simplemente lo pueden escoger. Y sobre esto quiero hablar hoy. ¿Qué es la arena y qué es la roca? ¿Qué debemos escoger para levantar nuestras vidas? Y en el contexto en el que estamos hablando hoy, para levantar nuestros hogares y nuestras familias. Para nosotros, cristianos que conocemos a Cristo, que hemos sido salvos por la fe en Él, esta es básicamente la decisión de nuestras vidas, de todos los días. Vivir en la roca, o vivir sobre la roca, o vivir sobre la arena. Y ustedes me dirán, pero ya nosotros hemos creído por fe en el Señor. Sí, pero la cosa no termina allí. Nosotros vinimos por fe al Señor Jesucristo y hemos sido salvos, hemos sido declarados justos. Pero la vida cristiana continúa y hay un procesito pequeñito que continúa a lo largo de toda la vida del creyente. El término técnico que usan los que estudian la palabra, los teólogos, es santificación. Y no significa otra cosa más que perfeccionarnos, limpiarnos de pecado, perfeccionar nuestra conducta y nuestra vida a lo largo de toda nuestra vida aquí en la tierra. Ir formando la imagen de Jesucristo en nosotros. Y para ese proceso nosotros tenemos una decisión que tomar diariamente. Se podrá llevar adelante, o yo permitiré, o digamos que yo me pondré en las manos del Señor para que Él lo haga por medio de su Santo Espíritu. Pero dependerá de dónde yo me estoy parando, sobre quién me estoy afirmando, a quién me estoy acercando. Y hay solamente dos opciones, la roca o la arena. Vamos a ver primeramente aquellos que se fundan sobre la arena. Y recuerden que estoy hablando de personas que conocemos al Señor, que somos salvos, que somos cristianos. Sin embargo, yo podría decir de aquel que ha escogido fundamentar su vida y su familia y todo sobre la arena y decir, yo no puedo saber si él verdaderamente es un cristiano o no. No lo pongo en duda tampoco, pero no lo puedo afirmar. ¿Por qué? Porque normalmente aquel que se funda sobre la arena, y el mismo Señor lo dice, es aquel que desobedece al Señor, que no da frutos espirituales para el Señor. Y veremos entonces con mucha tristeza familias que están siguiendo principios del mundo en lugar de seguir los principios de Dios. Vemos cristianos elegir comenzar sus vidas familiares quizá en un yugo desigual, siendo que el Señor nos dijo específicamente en 1 Corintios 6 del 14 al 17, no os unáis en yugo desigual con los gentiles. ¿Qué arreglo tiene el Señor con las tinieblas? Quizá queramos ver esto como una recomendación. No, es un mandamiento. Ciertamente es recomendable obedecerlo, no solamente porque el Señor lo ha mandado, sino porque, hermano, muchos problemas se evitará en la vida, en la crianza de los hijos, en la construcción del hogar, si usted respeta este mandamiento. Es difícil
por no decir imposible. El hermano sabe de montar caballo, ¿verdad? El hermano Humberto. Usted puede montar un caballo y decirle para dónde va a ir, ¿verdad? Después de que lo amansó. Digamos que ya lo tiene amansado con su silla y todo su apero. Usted se monta en el caballo y con la rienda usted le puede decir para dónde va el caballo. Ahora, ¿usted ha intentado, hermano, montarse sobre 2 caballos al mismo tiempo? ¿Y será posible que podamos mantener a esos 2 caballos yendo? Eso es un yugo desigual. Usted también sabe de coyundas y de yugos. Si usted coloca 2 animales diferentes en un mismo yugo, ¿qué pasa? No trabajan. Y si a duras penas los hace trabajar, uno va a tirar más que el otro, ¿verdad? Uno revienta al otro. Entonces el trabajo no se hace, no se puede completar y hay ruina, hay pérdida. Se pierde el día, se pierde el trabajo. Lo mismo es con el matrimonio. Si uno está mirando a la derecha y el otro a la izquierda, si uno está mirando al Señor y el otro está mirando al mundo, ¿a dónde van a llegar? Viendo lo terrenal que estamos viviendo aquí a la tierra, ahorita hay un hombre que está haciendo milagros y procesos, que es el doctor José, que yo siempre he sugerido que la predicación vaya a comunicarse, sobre otra, y están pidiendo esposo muerto. No es obvio que se quede casado, le al novio al doctor José, y yo para que Belín camine, se pare de la silla de ruedas, yo le pido al doctor José Gregorio Hernández para que te haga un milagro porque está de moda, y le practique la vela ahí en la cama de Belín. Y el doctor José Hernández está operando en Quiriquitá, en Caicita, en Soberano, en Tucumán, que opera la hernia, discal, que opera toda enfermedad del doctor, y es la roca fuerte en nuestro Dios, Jehová, nuestro Dios. Y la arena es, ¿cuál es la arena? Vamos a la fiesta de Ánima Pica Pica, el mes pasado, usted se llega y se pone el sombrero del Ánima Pica y se quita la pandemia. Pero le pide a Jesucristo y no te oye. Yo sé que cuando la palabra dice construir en arena, es cuando nosotros creemos en Dios Baal, en Dios que se llama, que nosotros estamos ahorita de moda, orar en las casas, en los vasos, ¿cómo se llama el verbo de la novia que va ahorita a casarse y lleva los brazos de José Hernández y no vemos? Es así, hay cosas en el mundo que nos desvían de donde tenemos que tener nuestra mirada. Y en este caso que estábamos hablando, cuando tú inicias una familia abrazando un yugo desigual, hablando clarito, cuando te casas tú siendo cristiano con un incrédulo, te estás anotando para un fracaso. Es posible que el Señor redima esa familia, es posible que a través de ti el Señor logre que esa otra persona se convierta, pero en ningún lado te lo está prometiendo. En otras palabras, estás lanzando los dados con tu vida y con la vida de tu familia. No solo eso, sino que lo que te demuestra y demuestra a todos tus hermanos el hecho de que tú decidas casarte con un hermano, con una persona que no es hermano, que no es cristiano, es que tú has valorado más esa relación que al Señor. Has puesto esa relación en un lugar que le pertenece a Cristo solamente. Eso es arena. ¿Qué más podemos ver hoy? Familias que se están fundando en la arena, incluso dentro de las iglesias. Matrimonios que empiezan, o matrimonios ni siquiera hablemos, parejas que empiezan en la fornicación. Vamos a vivir juntos. Yo empecé así, con Gracie. No conocía al Señor, y ella tampoco. Y yo le agradezco al Señor que en el camino Él nos llamó y nos puso en el camino correcto. Y nos transformó y hasta ahora nos ha ayudado a seguir adelante con nuestro matrimonio y con nuestra familia, con su ayuda. Pero eso es la arena, hermano. Ponerse a vivir juntos, tener sexo antes de llegar al matrimonio, es fundamentar sobre la arena. Cuando vemos una familia cristiana que se rompe porque el esposo engaña a la esposa o la esposa engaña al esposo y hay adulterio y de allí nace una familia. Eso pasa. Y tengo que decirlo con tristeza, pasa dentro de las iglesias. A lo mejor los hermanos se irán de la iglesia en donde estaban, pero en otra les reciben. Y somos cristianos. Pero venimos de crear una desgracia, una ruina en un lado
y de construir deficientemente en otro lado. Eso es la arena. La arena es, aunque aquí no se verá tanto, no lo sé, no tengo experiencia directa. La arena es cuando tú fundas un hogar fuera del diseño básico biológico que dio Dios. La Biblia dice que hombre y mujer los creó. Hoy un matrimonio puede ser un hombre y un hombre. Hoy en algunos países del mundo, gracias al Señor, todavía aquí eso no es legal. Pero puede suceder en otros lugares del mundo, y hoy a lo mejor habrán en Venezuela, como les digo, no tengo la experiencia directa, familias que se han fundamentado así. Eso es la arena. Y no estoy hablando de los que no creen, estoy hablando de cristianos que se dejan llevar por estas cosas. ¿Podrá aquello que se está construyendo permanecer? Y yo podría hablar aquí mucho rato sobre todo lo que es la arena. Otras cosas, lo que acaba de decir el hermano. Eso es lo mismo que casarse con un incrédulo. Te vas y te casas con una persona que es católica. Tú dices, pero es que él cree en Dios, él cree en el Señor. Sí, pero él adora a María, él adora a José Gregorio. Tiene una convicción diferente de la que tú tienes. Estás construyendo sobre la arena. Y no estoy hablando de que tengamos que mirar con desagrado o con desprecio a los que no conocen a Cristo y están en estas cosas. Porque estamos llamados a predicarles la palabra, para que el Espíritu Santo abra sus ojos y puedan ver el error, puedan ver la inmundicia del pecado y puedan conocer a Cristo. Por eso les digo que hablo de hermanos o de cristianos que están haciendo estas cosas. Porque ellos ya se supone que vieron la luz del Señor. ¿Por qué las tinieblas están en ellos? Son hermanos, son personas controladas por la carne. A veces podemos ver también familias que han venido así ya del mundo, familias que vienen en una condición terrible, y a lo mejor las vemos que de una vez vienen al Señor, siguen estancadas en lo mismo, no crecen, no avanzan, se desaniman en el camino del Señor porque ven que no pueden salir de aquello que se convirtió en una trampa para ellos. Todas esas cosas, eso es la arena, ese fundamento es la arena. Ahora, en eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Que eso es la arena. Fundamentar en la carne, en los deseos de la carne. Pero yo pienso en otro grupo de hermanos. Yo los llamé aquí los nini. Ni son una cosa ni son la otra. Son hermanos que a la vista parecemos cristianos. Yo recuerdo que una vez Moisés dijo algo, no me acuerdo las palabras exactas, pero dijo algo así como que todos aprendemos a actuar como cristianos. Todos aprendemos a comportarnos como cristianos. Si tú te pones a analizar la norma, su vida está bien. Ellos escogieron otro hermano en Cristo para casarse, para iniciar una familia, han tenido hijos, son gente decente, trabajadora. A primera vista usted ve que, oye, esa vida está, son puestos de ejemplo a veces en las congregaciones. Pero podemos empezar a ver en algunos casos familias así, familias que están obedeciendo todas estas cosas, no están haciendo aquellas cosas que nos hacen dudar acerca de su fe, pero poco a poco empiezas a ver señales de orgullo en estas personas. No es evidente, no, a lo mejor yo pienso que muchas veces ni siquiera están conscientes de que eso está pasando, pero empiezan a verse ellos mejor que los demás, como el fariseo que decía, gracias Señor, porque yo doy diezmo todas las semanas, porque yo hago esto, porque yo hago aquello. Y se empieza a notar aquello en la vida de estas personas. Y no solo eso, se empieza a notar el desprecio cuando se tiene que hablar o hacer algo respecto de algún otro hermano que está luchando por sacar su casa de la arena y subirla por completo a la roca. Y hay una mirada por encima del hombro hacia abajo. También es sutil, no creo que estén conscientes de que eso es lo que está pasando, pero se nota que es así. Hay orgullo y hay desprecio en esos corazones. No todo el tiempo sucede esto, pero en muchos casos es así. Están dañando sin darse cuenta el cuerpo del Señor. Están desanimando a aquellos que están tratando de sacar los pies de la arena, del lodo, para subirlos completamente sobre la roca. Pareciera que están fundamentados en la roca, pero tengo que decirles
que tristemente no es así, porque cuando vemos la vida espiritual de estas personas, normalmente parece mecánica. ¿A qué me refiero? Lees la Biblia porque te acostumbraste a hacerlo, con suerte. Oras porque te acostumbraste a hacerlo. Vienes a la iglesia porque te acostumbraste a hacerlo, a venir. Y en ocasiones vienes a la iglesia si es que no hay nada mejor que tengamos que hacer, o nada más importante que tengamos que hacer. Es una vida espiritual fría, estéril, una relación nominal con Dios. Y yo me pregunto si el Señor no dirá en aquel día: nunca los conocí, porque nunca se acercaron a mí. Vinieron a mí para ser salvos, pero después se olvidaron de que yo existía. Y hicieron las cosas muy bien a los ojos de los hombres, pero las hicieron aparte de mí. Déjeme decirle una cosa, la carne no solamente peca en los pecados visibles, no es solamente aquel que es adúltero, que es fornicario, que es asesino, que es mentiroso, que es ladrón, el que anda en la carne. Tengo el privilegio de estar estudiando algunas lecciones acerca de algunos temas de pastorado y esas cosas en un curso que fue dictado en su momento por el pastor Adrian Rogers, y él decía algo que me impactó profundamente. Un cristiano puede hacer algo bueno en la carne. Un cristiano puede hacer cosas buenas carnalmente. Puede servir a Dios o pensar que lo estás haciendo y hacerlo en la carne. Y eso es lo que sucede con estos que he dado en llamar los nini. Parecen estar muy bien, pero realmente no lo están. Ahora, ¿qué pasa aquí? Ellos confundieron la roca con la obediencia. La obediencia es buena, pero no es la roca. Eso tiene un nombre, se llama legalismo. Porque no solamente buscan construir sus vidas en base a la obediencia, sino que buscan juzgar la vida de otros por lo que hacen o no hacen. A eso me refiero cuando crece el orgullo, crece el desprecio. Y así dañan a la iglesia, así dañan a otros que están intentando levantarse del muladar que el mundo ha dejado en sus vidas. Pero también hay aquellos que se han fundamentado sobre la roca, que han construido sobre la roca, y no vemos una diferencia externa con estos otros en el sentido de que estos también obedecen todo. Han construido sus familias acorde con la palabra, han obedecido en todo lo que les ha sido posible el estándar del Señor para sus casas. Pero en ellos vemos humildad, porque reconocen que todo lo que tienen, que todo lo que han podido hacer, no lo hicieron ellos, lo hizo el Señor en ellos. Reconocen que es Dios el que les ha dado el poder para poder andar en el camino recto, para poder levantar a su familia en el camino de la verdad. Y no solamente vemos humildad, vemos compasión. Compasión por aquellos hermanos que están luchando por sacar los pies de la arena. Y hay compasión en su corazón, no desprecio. Se acercan, tratan de ayudar, tratan de guiar. Oran por esos hermanos con lágrimas y les animan. Estas son las familias que construyen la iglesia. Estos son los hombres, las mujeres que construyen la iglesia, que levantan la iglesia, que favorecen la comunión y el servicio unos a otros, que no imponen condiciones de a quién se debe ayudar, a quién se debe pastorear, a quién se debe guiar, enseñar por lo que hacen o no hacen. Simplemente van y ayudan, simplemente van y consuelan, simplemente van y exhortan a la obediencia y oran junto con ellos y tienen una relación con estos hermanos. Vemos la vida espiritual de estas personas, de esta familia, y probablemente encontraremos una vida espiritual dinámica, en extremo interesante, porque se convierte en una relación íntima con el Señor Jesucristo. No hay un rincón en la vida de una persona así que no esté expuesta voluntariamente a los ojos del Señor, o por lo menos eso intentan. Progresivamente han ido abiertos todos los rincones oscuros de la vida, del corazón. No hay cosa que hagan que no le cuenten al Señor, que no pidan su guía y su consejo.
No hay tropiezo que los haga apartarse de la oración y de la confesión de sus pecados, en la seguridad de que la sangre de aquel que murió en la cruz los ha lavado y los ha perdonado. No quieren presentar una fachada falsa. Saben quiénes son y quieren que los demás sepan quiénes son. No es que glorifiquen su pecado, es que sepan que yo también soy un pecador. Es el pensamiento de estas familias, de estas personas. Y que el Señor ha hecho en mí algo maravilloso y que así como lo hizo en mí lo puede hacer en todos. Ese es el pensamiento de estas personas que están fundamentadas sobre la roca. Es una relación con Dios real, no de nombre. Son personas que andan en el Espíritu, según vemos en Gálatas capítulo 5, verso 16. Dice allí, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos en la carne. ¿Qué es andar con el Espíritu? Cada familia es diferente. Yo podría hoy sentarme aquí o pararme aquí y hablarle y darle muchas recomendaciones al respecto de cómo podría tratar con su hijo, con su hija, con su esposo, y de muchos principios en la Biblia. Pero cada familia tiene sus luchas. Cada familia está enfrentando una situación diferente. Pero hay una sola cosa que les puede ayudar, cualquiera sea el caso, cualquiera sea la situación, cualquiera sea la familia, cualquiera que sea el hogar. Andar en el Espíritu. Cientos de veces uno escucha la pregunta, ¿cómo puedo hacer para no seguir cometiendo tal pecado? ¿Cómo puedo hacer para que mis hijos atiendan a la palabra, quieran ir a la iglesia, busquen al Señor? ¿Cómo puedo hacer para comprometerme en la oración? Hermano, a usted le va a parecer esto súper simplista, pero hay una realidad. Nada de eso usted lo va a lograr en la carne. Yo recuerdo que cuando yo estaba dejando el cigarrillo, a mí me ofrecieron 1000 trucos. Cuando le dé ganas de fumar, cómase un chicle. Cuando le dé ganas de fumar, léase un libro. Cómprese el último parche de nicotina, que eso lo va a ayudar. Y fui yo de bolsa y me gasté un dineral en una caja de pastillas de la Pfizer, que supuestamente eran buenísimas, y yo de lo que me terminé la caja, abrí la caja de cigarros. Intenté forzarme a no fumar, intenté todo lo que a usted se le pueda ocurrir, probablemente yo intenté hacerlo para dejar el cigarrillo. Pero ¿sabe una cosa? Para la gloria del Señor fue Él el que eliminó y borró por completo y definitivamente eso de mi vida. ¿Y cómo? No fue que yo me senté con la caja de cigarros al lado y una tacita de café, fumándome un cigarro detrás de otro, y bueno, Señor, estoy esperando que tú me quites esto. No fue así. Pero tampoco fue por métodos humanos. Lo único que yo pude hacer cuando me encontré al final de mi capacidad fue arrodillarme a orar, Señor, quítame esto. Y cada vez que me daba ganas de fumarme un cigarro, Señor, perdóname, quítame esto, no quiero fumar, ayúdame. Y 5 minutos después, Señor, quítame esto. Solamente tú vas a poder con esto en mi vida. Y 5 minutos después tenía ganas otra vez. Y llegaba a preguntarme, pero el Señor, ¿por qué? ¿Por qué me dejas sufrir esto? Quítame esto. Y fueron semanas dolorosas, semanas difíciles. Pero poco a poco se fueron espaciando los tiempos de las oraciones. Y yo no me daba cuenta. Fue después de un tiempo que yo me empecé a dar cuenta, me está pasando esto. Y no le voy a decir que no caí y que nunca me fumé un cigarrito entre que decidí dejarlo y que lo dejé. Sucedió, eso pasó. Tropecé, caí, me desanimé, pensé que yo no servía para nada. Pensé que yo no era cristiano nada. Yo siempre me acuerdo de la anécdota del hermano Humberto cuando dijo que iba a venir a devolver la Biblia. Bueno, yo estaba a puntico, lo que pasa es que a mí no me dieron Biblia, pero estaba a punto de decir, no vengo más para acá. Y un buen día me di cuenta, hermanos, que no estaba fumando y que ya no tenía que orar al Señor. Eso había sido quitado de mí. ¿Y sabe de qué otra cosa me di cuenta? En todo ese periodo de tiempo conocí al Señor. Lo conocí de una manera que no lo hubiera podido conocer si no atravesaba por todas esas cosas. Aprendí lo cerca que uno puede llegar a estar del Señor Jesús, simplemente orando, hablando con Él, sin construcciones locas, sin mucha palabrería, simplemente diciéndole, Señor, aquí estoy.
Tú moriste en esa cruz por mí. Yo no te obligué a que te clavaran en esa cruz. Yo no te busqué para decirte, me comprometo a dejar mi pecado, muérete por mí. No, tú lo hiciste. Si tú lo hiciste, tú sabes que tú puedes quitarme esto. Ayúdame a saberlo también, a confiar en eso. Yo sé que yo no te puedo decir cómo me lo vas a quitar, tú lo decidirás y el tiempo lo decidirás tú. Esas eran mis oraciones y poco a poco me acerqué mucho más a Dios de lo que estaba antes. Andar en el Espíritu es eso. Él nos ha dado medios de gracia. El primero, su palabra revelada. Lea la Biblia, no porque tiene que leerla, hermano. Cultive su lectora de la Biblia porque quiere conocer al Dios que lo salvó. Consuma estas letras, estas palabras, como que si fueran el alimento más vital del mundo, porque lo son. Anhele tener comunión con el Señor mientras lee, conocer a aquel que se hizo hombre y murió por usted en una cruz. No se amarre con un plan de lectura y se vuelva loco. Ay, me salté un capítulo hoy, pues mañana voy a tener que leer 7 capítulos. Esa no es la idea, hermano. Así lea un versículo hoy, léalo con anhelo, con devoción, estando cierto del que le está hablando al oído. Es el mismo Señor que le está revelando, le está diciendo las cosas de su propia naturaleza para que le conozca mejor. ¿Qué otro medio de gracia nos ha dado Dios? La oración. No se acerque a orar, no se siente a orar, porque tiene que. El Señor lo dijo, no repita vanamente las cosas. El Señor sabe lo que usted necesita. Sea sincero con el Señor. Respétele, sí. Glorifíquele y trátele con dignidad cuando se dirige a Él. Pero confíe en Él. Envió a su Hijo a morir en una cruz cuando yo era un miserable pecador. ¿Cómo no me va a escuchar? ¿Cómo no me va a recibir ahora que me ha salvado? Acérquese deseando intimar esa relación con Él. Usted dirá, pero es imposible, porque yo no lo puedo escuchar hablar cuando oro. Soy yo el que está hablando. Bueno, hermano, no me pregunte la explicación, yo no se la sé dar. Simplemente le digo que mientras usted se acerque más a la oración, usted aprenderá a amar esos tiempos de oración, porque sentirá que verdaderamente el Señor está con usted. El Señor está hablando con usted. El Señor le está escuchando. Y cuando usted lleve sus angustias, sus problemas, sus luchas, si usted verdaderamente está hablando con el Señor, siendo sincero, usted sentirá la paz del Señor. Usted sentirá cómo sus angustias poco a poco se bajan de intensidad, se van desvaneciendo. Y no es que se le van a quitar para siempre. Usted se va a volver a angustiar, téngalo por seguro, porque estamos en un mundo donde la angustia y la tribulación son seguras. Están a la orden del día. Pero usted se va a dar cuenta que tiene un sitio a donde volver para descargarse de todo eso. ¿Qué otra cosa? Busque a sus hermanos. Un cristiano no está hecho para crecer solo. Venga a la iglesia, pero no venga porque tiene que venir, porque qué van a decir, porque qué. Venga porque usted anhela estar aquí con sus hermanos, adorando al Dios que todos se supone que en la semana nos hemos acercado a conocer, a hablar con Él, a escuchar de su palabra. Venga para compartir lo que Dios ha hecho en su vida. En Efesios 4, la primera parte del capítulo, léalo con calma, detalladamente, y dése cuenta que el único sitio donde un cristiano puede crecer es en medio de la iglesia. No estoy hablando del edificio, estoy hablando en medio de sus hermanos. Solo es como una mata que usted deja en el sol sin agua, se marchita. Y otra cosa muy importante, quizá a lo mejor está incluida en la oración, pero yo la voy a poner por separado hoy. Acostúmbrese a confesar sus pecados. Tenga cuentas cortas con Dios. Esa es otra frase del pastor Adrián Rogers. Tenga cuentas cortas con Dios. No se endurezca. No quiera justificarse, ni delante de sus ojos, ni delante de los demás, mucho menos delante de Dios. Reconozca sus faltas rápido. Tráigalas delante de Dios. No se haga un delantal de hojas de higuera, sino vístase con el nuevo hombre, con la justicia que Cristo, o por medio de Cristo, Cristo mismo nos ha imputado, nos ha dado. Hemos sido llamados justos. Confesemos nuestros pecados, no queramos ser quienes no somos.
reconozcamos lo que está mal y traigámoslo delante del Señor. Eso es andar en el Espíritu. Ahora, ya finalizando, pareciera que como que he creado 3 clasificaciones de cristianos. Hay unos que andan en la arena, hay otros que son nini y otros que andan en la roca. Déjeme decirle que no es así. Oscilamos entre estas 3 cosas. Por eso es tan importante vigilar atentamente nuestro proceder, nuestra vida, porque hay temporadas en las que estaremos firmemente parados sobre la roca y otras temporadas donde, el pie se me está yendo fuera de la roca, para la arena. Y si no nos damos cuenta, muy pronto vamos a estar toditos allá metidos revolcándonos en la arena. O puede ser que hoy usted esté en una situación tan terrible y se dé cuenta, pero es que lo he hecho todo mal, con razón todo está así, todo lo he hecho mal. No se desanime y no se rinda. Camine en el Espíritu, a pesar de que todo en su casa esté destruido, a pesar de que su hogar sea un desastre. Haga el compromiso de caminar por el Espíritu. Permita que sus hijos vean a Jesús moverse en esa casa por medio de usted. Acérquese a Jesús y que su familia pueda ver a Cristo actuando en usted. Que su familia pueda decir al menos, aquí en esa persona está pasando algo, en mi mamá, en mi papá está pasando algo. No estoy hablando de vamos a sentarnos a leer la palabra, a cantar, todo eso está bien, todo eso está bien, sígalo haciendo. Pero si usted se sienta con su familia a leer la palabra y orar, y cuando sale por la puerta de la casa es otra cosa, y no estoy hablando solo de comportamiento, cuando le vendes, no sé, sale con su hijo y va al mercado y lleva, no sé, $2 para comprar, qué sé yo, una auyama. Qué sé yo cuánto cuesta una auyama, no lo sé, pero lleva esa cantidad de dinero y llega el tipo y le dice que son $4. Y entonces usted se molesta con el tipo de la auyama. Y tú lo que eres es un ladrón, chico, ¿cómo es posible? Ayer estaba en $2, hoy está en 4. Y se enzarza en una pelea con ese hombre, a lo mejor hasta se le sale una grosería. Su hijo estará viendo a Dios en usted. Su hijo estará viendo a Cristo en usted. Déjeme decirle una cosa, yo estoy hablando como que si yo supiera mucho de eso, pero la verdad es que yo soy así. A mí cualquier estupidez me saca de mis casillas. Yo tengo que luchar contra un demonio bien feo. Yo ya soy feo, pero lo que está dentro de mí es peor. Y tengo que pedirle al Señor que me ayude a andar en el Espíritu, que no deje salir ese bicho. Porque yo no solamente me preocupa decirle ladrón, a mí me provoca es agarrarlo por el cuello. ¿Me entiende? Es una lucha constante que yo tengo para comportarme como se comportaría Cristo. ¿Cómo decirle a Él que no tiene derecho de hacer eso que está haciendo sin ofenderle y sin poner a Cristo por el piso? Ese es el reto. Oración, hermano. Palabra de Dios. Sostenerse en la congregación. Ser auténticos y confesar nuestros pecados. Vigilar atentamente dónde estamos poniendo nuestros pies. Y si no lo he dicho hasta ahora, la roca no es la obediencia. La roca no es perfección. Digo perfección de conducta. La roca es Cristo. Mientras usted no esté fundamentado en Cristo, caminando por el Espíritu, caminando en el Espíritu, fundado en Cristo Jesús, su hogar no va a crecer, su hogar no va a cambiar, su hogar no va a iluminar su vecindario. También es posible que hoy estemos luchando con todas estas cosas y miremos a veces a otras familias cuya vida es un ejemplo o que en alguna manera están mejor que nosotros, por lo que podemos ver, pues. Sepa algo, eso no es para desanimarse, eso es más bien para tener esperanza de que el Señor también nos puede llevar allí a nosotros y a nuestras familias. Y sepa también una cosa, el hecho de que una familia se vea muy bien no quiere decir que no tenga luchas, no quiere decir que no tenga problemas, no quiere decir que todo esté bien. Déjeme decirle algo, todos nosotros, todas nuestras familias, algún esqueleto tienen escondido en el closet, alguna cosita que está mal, alguna cosa que no está funcionando. A lo mejor no lo estamos viendo por las circunstancias, porque no tenemos intimidad con esa persona, pero no crea, hermano, que todo el mundo llegó a tener un hogar fundamentado en el Señor, bien coordinado, sin luchar.
sin luchar por mantenerse sobre la roca. Es Cristo quien nos ayuda a construir de esa manera. ¿Cuál es el legado que tu hogar va a dejar para la eternidad? Después que pasen todas las lluvias, todos los ríos, todos los vientos, todas las tempestades de la vida, ¿cuál es el impacto que va a tener tu familia y tu hogar para la eternidad? Porque todos estamos creando un impacto. A lo mejor no lo ves ahorita, a lo mejor tu hijo, tu hija no quieren escucharte nada de la Biblia. A lo mejor ya son muchachos que salieron de las casas y han empezado sus vidas de la manera más desordenada que te puedas imaginar. No lo sé. Pero si hemos estado en algún momento construyendo sobre la roca, si nos hemos comprometido con hacerlo, no sabemos de qué manera impactará eso en la eternidad. Es posible que tus hijos se arrepientan algún día porque vieron a Cristo en ti y los encuentres allá del otro lado de la muerte, junto con el Señor. Que tu esposo, que a lo mejor pensaste durante toda tu vida que jamás iba a encontrar al Señor, te sorprenda cuando llegues a aquel lado. Pero no es una cuestión de, yo espero que él crea o que ella crea, yo espero, no. Fundamentate sobre la roca hoy, camina en el Espíritu hoy, que todos en tu casa te vean y vean a Cristo. Como te digo, no es seguro que los encuentres, pero te puede sorprender. Si algo quiero que se lleven hoy es esto: arraigado sobre la roca, tu hogar dejará un legado para la eternidad. Arraigado sobre la roca, tu hogar dejará un legado para la eternidad. ¿Y quién es la roca? Cristo. ¿Y cómo me arraigo sobre la roca? Caminando en el Espíritu. El Señor les bendiga.